es normal que sea celoso. Yo siempre digo que el maltrato, los celos, etcétera, vienen en gran medida por unas expectativas que no son reales. Es decir, claro, si tú te emparejas con alguien sabiendo que ese alguien te puede poner los cuernos y que tú también se los puedes poner. Y ya, bueno, pues quería rematar el episodio con dos conceptos que me parece importante mencionar. Uno de ellos es las conductas de celos, por qué se mantienen y qué son realmente ese tipo de conductas. Y el otro, que ya pues, incluirlo o separarlo y después, es el por qué nos atrae una persona concreta o si existen realmente esos patrones, prototipos de personas que nos pueden atraer. O se construyen o puede ser Sí, cada... bueno, primero los celos. A ver, contingencia filogenética y contingencia ontogenética. Y dentro de como conducta radical tengo que tirar también de la contingencia filogenética. Quieras que no, competimos para que los genes nuestros sean los que quedan en otros. No intencionalmente, sino hermano. Pero quiero decir, somos resultados de una competencia en la cual algunos genes se impusieron sobre otros. Yo heredé los de mi padre y los de mi madre porque, digamos, en toda mi línea de antecesores pues consiguieron triunfar frente a otros, ¿no? Se cruzaron, etc. Entonces, eso no hay que olvidarlo nunca. Es decir, y conviene ver un poquito al mundo animal, ¿no? En el que hay mecanismos tan bestiales como comerse a los hijos de una hembra para poder tener más hijos, etc. Quiere decir, cuidado, ¿no? Es decir, en parte de los celos puede haber un componente filogenético importante. Segundo, pasa lo mismo que con las agresiones, las agresiones de pareja. A mí esto precisamente lo puedo decir porque soy varón. Está muy unida a la testosterona. Y por tanto es un problema que tiene muchísimo que ver con eso de ser macho frente a ser hembra, en términos biológicos. La agresividad y la agresión de pareja tal. No es un fenómeno que no esté en la naturaleza esto de los celos. Cuidado. Lo que pasa es que los animales, claro, lo que no tienen es la capacidad que tenemos nosotros de el celo imaginado, pensado, evocado, es decir, porque nosotros tenemos lenguaje y ellos no. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de reevocar continuamente el pasado, viajar del pasado al futuro, ¿no? Continuamente a través del lenguaje, ¿no? Eso los animales no lo tienen, claro. Es decir, pero quiero decir, no olvidemos que creo que hay un componente filogenético importante y que tiene que ver con la competitividad normal, que es la competencia reproductiva. Después, en el plano ya cultural, si quieren, en el plano personal, de la contingencia general, es decir, del aprendizaje, obviamente todo depende de tu vida, en general, en toda tu historia. Has tenido que competir mucho, competir otros con mucho. Tu madre y tu padre te trataban igual que tus hermanos o no, etcétera. Es decir, toda esa historia de contingencias puede hacer que tú sientas más o menos celos o que seas más o menos celoso, etcétera, la competencia. Tiene mucho que ver también con lo que la gente llamaría un término horrible, autoestima. Pero bueno, que todo el mundo entendemos, es un término horrible, pero mientras lo usemos como término horrible no pasa nada, es decir, todo el mundo entendemos. Es decir, todo depende mucho de las posibilidades que tú creas. Claro, si tú crees que como consecuencia de que, o sea, vamos imaginando, te ponen los cuernos, ¿no? Y la otra persona te pone los cuernos y tal. Y tú te imaginas, tú puedes imaginarte dos cosas. Y ve, me ha preferido al otro a mí, no sé cuánto, lo que sea, terrible, tal. O puedes pensar, macho, te haciendo las ganancias, ¿no? Es decir, para ti, quiero decir, es que todo depende de cuando tú te quedas, porque a lo mejor tú te das cuenta en ese preciso momento de que no merecía vivir con la persona con la que estabas, entre otras cosas, porque a lo mejor tu posible competidor o lo que fuera, lo ves desde la perspectiva de decir, joder, o sea, ahí ya, ya te quédate. Es decir, eso sí que depende de la historia personal, eso sí que depende de la historia de interacciones, de aquello que te haya creado eso, que todo el mundo llamamos autoestima, que sabemos lo que es, pero que más vale no utilizarlo, pero es decir, tener esas historias detrás. Y claro, ahí habrá personas más celosas y menos celosas, sobre una base, una base que yo creo que es filogenética. Y después hay una cultura, porque no olvidemos que los tres planos son el biológico, el psicológico y después el cultural. Y una cultura que ha defendido mucho la monogamia. Fijaros que la monogamia como sistema, vamos, la monogamia, no olvidemos, tampoco sabemos muy esto, es decir, es lo normal en la especie humana, ¿eh? Si podemos estar inventando, no, en mi época ya existían las comunas y esas cosas, pero tú coges distintas culturas que no tenían ninguna conexión y siguen existiendo dos sistemas. En la especie humana existen dos sistemas de organización familiar.
Una es la más habitual, que es la pareja, y después otra, que es menos frecuente y tal, que es la poligamia, que es el señor que tiene un montón de pasta y tiene que funciona en los países árabes y tal, pero poligamia no hay. Es la gente que se permite tener 2 o 3 mujeres, por ejemplo, en los países árabes porque tienen pasta, ¿eh? Es decir, los culitos de turno suelen tener una pareja y ya está. Es decir, es una cuestión de recursos económicos. Pero son las 2 únicas formaciones que hay realmente estables, ¿eh? Es verdad que hay alguna cultura por ahí que decía, bueno, eran como muy promiscuos y todo el grupo cuida de los niños y tal. Bien, pero son mucho menos frecuentes. Entonces, algo de pistas te dando. Los más mayoritarios son parejas. Pareja. Claro, antiguamente durábamos muy poco. La esperanza de vida es muy corta, entonces, claro, se te acababa la vida antes de que te... Hoy tenemos una salud, duramos mucho más, duramos sexualmente activos mucho más tiempo, tal, y es normal que se funcione la monogamia sucesiva. Es decir, y eso es lo que más está, digamos, es lo más habitual, ¿no? Pues hay separaciones, divorcios, incluso institucionalizados, es decir, como organización social. Pero claro, no hay que olvidar que la cultura es muy importante, ¿eh? Y entonces, si la cultura dominante procede todavía de ese mundo tradicional, de decirte, la pareja es para toda la vida, el amor es para toda la vida, voy a encontrar a la persona, la mujer o el hombre de mi vida, la media naranja, ¿no? Etcétera. Y dentro de esa cultura, que además si te separas o lo que sea, es un fracaso, es normal que seas celoso. Yo siempre digo que el maltrato, los celos, etcétera, vienen en gran medida por unas expectativas que no son reales. Es decir, claro, si tú te emparejas con alguien sabiendo que ese alguien te puede poner los cuernos y que tú también se lo puedes poner, que eso, siendo jodidillo, no es tan grave, no pasa nada. Porque en la historia de la humanidad siempre se han puesto los cuernos sistemáticamente, vamos, o sea, nada más que hay que leer un poco de literatura, es decir, y ver un poquito obras de arte o leer novelas, y te das cuenta que los cuernos son la base fundamental de todos los dramas. Entonces, coño, es decir, es que eso no es real. Si nos relativizáramos todo eso de punto de vista cultural, haríamos mucho menos dramas de la separación, pero claro, lo que pasa es que nos han enseñado que la persona que te pone los cuernos es infiel, es malísimo, etc. Y me da igual que sea el hombre y la mujer, ¿eh? Porque, ojo, en esto las mujeres son exactamente igual que los hombres en el tema de celos. Otra cosa es las consecuencias de los celos a nivel de conducta, de agresión, etc. Pero las mujeres también son celosas y a veces también te dicen, pero es que me has hecho una barbaridad, mira, esto es lo que hace mucha gente. O lo mismo que hiciste tú, por cierto, con fulanito, ¿no? Es decir, es consustancia a nuestra naturaleza el ser infieles también. Somos monógamos, pero a su vez también intentamos optimizar también nuestros recursos para reproducirnos más, etcétera. O sea, es que esto es así, ¿no? Entonces no. Bueno, y el otro término que había mencionado es el si realmente existe un prototipo para cada persona o eso se aprende o... Yo no lo sé. Bueno, hay gente por ahí, hay psicólogos por ahí que dicen que sí, ¿no? Las claves de la atracción y tal. No lo sé. Vamos, yo no te sabría contestar realmente, es decir, podría contestar, pero no como psicólogo, mi experiencia personal, ¿no? Está con personas que son totalmente diferentes unas de otras. Yo siempre digo una frase que creo que sí, me la creo, ¿eh? Cualquier persona, vamos a decir, casi cualquier persona, vamos a decir 95%, merece ser amada. Merece ser amada. Es decir, la gente, todo el mundo tiene algo bueno y algo atractivo y algo que merecería la pena cuidarlo. Todo el mundo, ¿eh? Algunos mucho más que otros. Claro, sí, y ahí viene... Pero digamos que, fíjate que cuando hablas de... Yo creo que es mucho más importante si tú estás preparado para sentirte atraído y si no estás preparado. Es decir, yo creo que tiene mucho más que ver con tus miedos, tus inseguridades, hasta qué punto te tiras o no te tiras a la piscina, etc. Tiene mucho más que ver contigo que con el otro. O sea, tú a veces estás en momentos en tu vida en la cual pasa alguien y ya, ¡pumba! Y caes, ¿no? Y a veces hay momentos que, vamos, te digo, que llega a salir el telón por aquí, nada, no es el momento. Entonces, no sé, o sea... Pero vamos, supongo que sí, debe de existir algo biológico también, porque es verdad que... Lo que sí es verdad es que cuando te enamoras así en plan flechazo y tal, que suele pasar, ¿eh? A mí por lo menos me ha pasado. ¡Buf! O sea, quiero decir, ahí la racionalidad, intentar explicar eso desde el punto de vista racional es muy difícil, ¿eh? Porque te sientes aducido, ¿no? Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar
asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.